Hello, good morning, good afternoon, hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, welcome, and I'm delighted to host this webinar today, a very fast response to the much-awaited Inter-American Court's advisory opinion on climate change. Before we begin, I just wanted to make a quick technical note. We have today live interpretation available. Some of the speakers will present in Spanish. So if you don't want to have the Spanish version, you can have a live interpretation into English. For that, if you're not familiar, you will see on the bottom of your Zoom an interpretation icon. It's this little blue globe. You just have to select there your language, English or Spanish, and to hear only the interpreter, you can also mute the original audio. This feature works for people who have the Zoom app. So if you are joining with the browser version, you might want to switch to the app. And I will put these instructions into the chat box. Hopefully you won't have problems. If you do, please write here in the chat box and we can try to help you. So enough of technical notes. I want, first of all, to thank the panel and also the colleagues who helped organizing this quite last-minute session in which we are going to have a first rapid response to the advisory opinion. Luckily, we have an amazing panel, as you will see. You will have a chance to hear from many different voices of people who know this advisory opinion and the workings of the Inter-American Court inside out. So there's already a lot of rich material, I'm sure, and I'm looking forward to hearing that. And also I wanted to say that we will have a follow-up series of webinars that will go into more detail. Before, also, I should introduce myself. You have my name there, but nice to meet you all. My name is Joanna Setzer. I am an associate professor at the Grantham Research Institute at the London School of Economics. I work on issues around climate law, climate litigation, and I have been following this advisory opinion as well as the other advisory opinions and almost all the climate litigation cases for many years. So I am delighted that we got to this point where we have the advisory opinion out. It's a very long, incredibly rich document, and it is probably going to be groundbreaking. I think we already can see how it's groundbreaking in many aspects. Before I pass the word to the other speakers, I would say that on my view, if I would choose my top 3 highlights, I would say the recognition of the right to a stable and safe climate, something that academics and I think many in the field thought it would be just an academic exercise. That we can see this coming from the court is very exciting. Second, this reinforced duty of care, the call for action. That's also going to be, especially the way it's based in science, I think it's going to be very important in many of the following cases. And very boldly, the court's finding that the obligation not to cause an irreversible damage to the environment and the climate is a jus cogens norm. So really the first time that we have an international court Bueno, veo que Joana está frisada. El resto de los panelistas están aquí. Joana, te voy a tomar la palabra porque estás frisada en este momento. En primer lugar, agradecerle a todos los panelistas por esta reacción rápida a la opinión consultiva. Sé que hay mucho para leer, para estudiar, para aprender de la opinión consultiva, que sin duda yo creo que es el documento judicial en cambio climático de las Américas más importante de este siglo realmente. Así que bueno, estoy honrada de poder moderar este panel.
con diferentes visiones y sobre todo con tanta experiencia. Tenemos hoy como panelistas, bueno, a Durgut Selke, profesor y uno de las eminencias en Derecho Internacional Climático. Nos acompaña también el doctor Zaffaroni, nos honra desde Argentina con su presencia, una eminencia en Derecho Penal. Bueno, la trayectoria del doctor Zaffaroni, creo que voy a tomar todo el seminario acá para decir la trayectoria del doctor Zaffaroni, así que simplemente agradecerle que nos acompañe hoy. Por supuesto, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Suprema de Argentina, y bueno, nuestro profesor eterno en todo lo que hace a derechos humanos y derecho penal. Luego tenemos al relator especial de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Javier Palumo. Muchísimas gracias, doctor Palumo, por acompañarnos. Esta opinión consultiva sin duda es muy importante para su trabajo y su mandato. También nos acompañan aquí abogados litigantes. Nos pareció que era importante, como primera reacción a la opinión consultiva, tener la voz de quienes litigan en cortes locales y regionales. Entre ellos nos acompañan Julio Prieto, que ha sido un abogado litigante en el caso Mecheros en Ecuador, un caso muy importante y emblemático en cambio climático eh, que se ganó en el Tribunal Superior y que está este, por ser atendido por la Corte Constitucional de Ecuador. Tenemos también a Juan Miguel Picolotti, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de SEDA, quien tiene muchísima experiencia litigando también a nivel local y a nivel regional. Juan además es el director de la primera clínica jurídica que se fundó hace como 20 años en Derechos Humanos y Ambiente en Argentina. También tenemos al doctor Gustavo Alanis, fundador y director ejecutivo de Senda. Gustavo, bueno, ha sido un pionero también en todo lo que es litigio y política pública en derecho ambiental en México. Tenemos representados a varios países de la región, ¿no? Muy, muy importantes en esta opinión consultiva, en este análisis de la opinión consultiva. Y finalmente, a un gran amigo y activista, Francisco Vera. Él también participó de las audiencias ante la Corte. Bueno, Francisco desde edad muy temprana ha sido incansable, un incansable defensor de este planeta y es también representante, embajador especial de UNICEF para los niños en temas de cambio climático. Así que Francisco, te agradezco también que nos acompañes hoy. Bueno, sin más, lo más importante es la palabra de ustedes. Así que le voy a dar primero la palabra al profesor Durgut Saelke. Eh, Durgut, por favor. Uh, Homina, I'm sorry. I had some very mysterious technical issue. I'm joining from my phone, so I can't share the video. So let me just check. Apologies, everyone, for a very That's okay. strange, We odd can move forward. technical Don't worry, glitch on my Joanna. We side. can. Alex, can I confirm that you can share the video, or can we wait until I restart everything and show the video whenever I'm ready? I think the video's up now. Yes, okay, excellent. Thank you for saving the day, Alex. Yesterday. So the video will be 3 minutes. And sorry, Homina, I was about to introduce you when my computer switched off and I didn't introduce you, but I'm glad you took the floor. And now let's put the video and listen to Dermot. The court issued an opinion that is destined to become one of the most important judicial documents in the history of law. It provides the information and the path to actually address the climate emergency. The court, relying on the best available science, said there is a climate emergency. The court, relying on the best available science, said we are facing irreversible climate tipping points where a bit more warming will cause disproportionate, nonlinear impacts that will become
This is an emergency about not just carbon dioxide emissions, which are responsible for about half of warming, but it's about the non-CO2 climate pollutants, which the court explained include HFC hydrofluorocarbon refrigerants, methane, black carbon soot, and tropospheric ozone. The court explained that the Montreal Protocol, the treaty that solved the first great threat to the global atmosphere by taking care of the stratospheric ozone problem, provides great guidance and insight into how we should do future climate policy. The court emphasized the importance of the Kigali Amendment to the Montreal Protocol and explained that that amendment to phase down HFCs under a mandatory regime can avoid up to 0.5 degrees Celsius of future warming. The court made it clear that in the climate emergency, it's important to rely not just on promises and pledges, but mandatory mitigation measures, both at the national level and at the international level. And finally, the court mentioned that this opinion does not apply just to the courts, although that's critical, but it applies to all of government, including the legislative and the executive branch. So this will set the stage for a tremendous legal revolution throughout the Americas to actually solve climate change in time. Thank you. Bueno, muchas gracias, profesor Saelke. Quisiera darle la palabra al doctor Zaffaroni, pero quisiera decir algunas cuestiones de logística que Joana nos dijo. Primero, todos los que tengan preguntas la pueden poner en el chat, por supuesto. A los 60 minutos se va a cortar abruptamente este video porque es así la tecnología. Y bueno, también agradecerle a IGSD, al London School of Economics, the Graham Institute y SEDA por poner este seminario tan importante de reacción, de las primeras reacciones a la opinión consultiva de la Corte. Doctor Zaffaroni, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Obvio el agradecimiento por la invitación a participar en este seminario. Obviamente comparto la opinión de que este documento es quizá el documento más importante hasta ahora que emerge de una corte internacional. El documento, el primer punto del documento señala algo sobre lo que voy a insistir en un momento, que creo que es fundamental, que es la relación que tiene la crisis climática que se está viviendo con el endeudamiento de los estados y la diferencia entre los estados. En el punto segundo se destaca algo que es sustancial, que reafirma de alguna manera lo que en la Laudato Si había dicho el Papa Francisco. No hay dos crisis, una crisis ambiental y una crisis social, sino una única crisis socioambiental. En el tercer punto, creo que es la primera vez que un tribunal internacional reconoce a la naturaleza directamente como sujeto de derecho y revierte la visión antropocéntrica. No somos los dueños de la naturaleza, los seres humanos, sino parte de la naturaleza. El resto, naturalmente, está marcando pautas para los estados. Lo que quisiera señalar muy brevemente es el difícil camino entre este deber ser y el ser. El deber ser no se convierte automáticamente en ser. ¿Qué obstáculo? ¿Cuál es el principal obstáculo con el que vamos a chocar para que el ser sea alguna vez como debe ser o se vaya aproximando a lo que debe ser? Esto creo que el principal obstáculo es claramente, se desprende del punto primero de la opinión consultiva, es la injusticia planetaria, la injusticia global. Estamos frente a una amenaza directamente a la humanidad. Sin embargo,
no es la primera vez que sucede una cosa de estas, y si los derechos humanos se han positivizado y han avanzado, por lo menos en el derecho vigente, ha sido no por un avance de la racionalidad de la humanidad, sino por miedo, por temor. Temor ante catástrofes. Y la positivización misma de los derechos humanos responde a una experiencia catastrófica que fue el dramático, incalificable final de esa lucha interimperial que comenzó en 1914 y terminó en 1945. Yo espero que no sea una catástrofe lo que llame a la racionalidad. Espero que en esta ocasión la humanidad pueda hacerlo ahorrándose el temor, el miedo ante una catástrofe. Realmente, ¿cuál es el principal obstáculo? Es esa injusticia planetaria. Y esa injusticia planetaria, que comienza con el mismo mundo, que comienza cuando el norte nos robó oro, plata, se empoderó y en función de ese empoderamiento cometió genocidios por Asia, por África, por Oceanía. Y bueno, para llamarlo de alguna manera, creo que el obstáculo para que el ser pase a ser como debe ser, llamémoslo por su nombre, es colonialismo. No el originario, no el neocolonialismo, pero este tardo colonialismo financiero que estamos viviendo como resultado de la financiarización de la economía. Tengamos claro que este es el principal obstáculo con el que debemos chocar y al que debemos vencer. Y hago votos, insisto, en que esto lo hagamos en función de racionalidad y no por temor a futuras catástrofes o a catástrofes que advengan. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tan importantes y actuales actual análisis de la situación mundial, ¿no? que estamos viviendo. Creo que la Corte ha sido muy sensible a lo que usted está diciendo y lo ha plasmado en diferentes párrafos de la opinión consultiva, incluyendo todo un análisis que hace sobre los tratados de inversiones, ¿no? El rol de los tratados de inversiones frente al rol de los tratados de derechos humanos. Mucho para trabajar. Me parece que esta opinión consultiva nos va a dar a todos nosotros un gran empuje para seguir adelante con nuestros trabajos, ¿no? En temas, sobre todo en ese tema, me parece, de tratados de inversión. Vamos ahora al relator especial, doctor Palumo. Lo escuchamos, Javier. Te agradezco porque sé que estás por irte al aeropuerto y de todas maneras te conectaste. Te agradezco. Muchas gracias, Romina. Quiero agradecer a las organizaciones que han generado esta actividad tan rápida como respuesta y como momento de reflexión sobre esta nueva opinión consultiva. Quiero agradecerles especialmente por haberme invitado a participar de esta actividad y bueno, es un honor, un gusto muy grande compartir este panel con colegas de la defensa de los derechos humanos y especialmente de la protección del derecho a medio ambiente sano y asuntos ambientales en términos generales. Para mí es un gusto participar. Voy a hacer algunas breves impresiones que desde mi rol como relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Redesca tuvo oportunidad, junto con la Comisión, de presentar observaciones escritas, participar en todas las audiencias en Barbados, en Brasilia y en Manaus, acompañando todo el desarrollo de las exposiciones de las distintas organizaciones, liderazgos, personas expertas que han presentado observaciones orales en este proceso que fue histórico ya desde el inicio, en lo que refiere a la extensión de los días de audiencia y el gran volumen de observaciones que ha recibido, y no solo ha recibido, sino que si uno lee la opinión consultiva queda muy claro que las ha tenido en cuenta.
voy a referir a 4 puntos. Primero, el valor jurídico y el valor histórico de la opinión consultiva. Tenemos un instrumento que tiene un valor jurídico, un valor político muy relevante en este contexto. No se trata solo de un aporte doctrinal, se trata de un nuevo estándar que se pone frente a los estados miembros de la OEA por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la intérprete más autorizada que tiene el sistema interamericano de derechos humanos para interpretar a la Convención Americana. Y desde esta perspectiva, creo que es un instrumento que es absolutamente oportuno en términos de el contexto nacional de muchos de nuestros países que están debatiendo en torno a su modelo de desarrollo, pero también dentro de debates que se desarrollan en otros ámbitos multilaterales y especialmente en ámbitos de Naciones Unidas donde se están procesando algunas discusiones muy importantes en varios temas, desde lo que tiene que ver con una nueva arquitectura para las finanzas internacionales, a lo que tiene que ver con fondos de pérdidas y daños, a lo que tiene relación con el tratado de plásticos, muchos debates que están ocurriendo hoy día pueden verse de alguna forma dinamizados con la lectura y el uso estratégico de este instrumento que coincido con el profesor y ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaronis, que es una sentencia que no tiene antecedentes en lo que refiere a la actuación de órganos jurisdiccionales internacionales. El segundo punto que quiero mencionar es la audacia que tiene esta opinión consultiva. Es una opinión consultiva que avanza en el reconocimiento de un derecho a un clima sano, como un derecho autónomo derivado, pero no subsumido al derecho al medio ambiente sano. O sea que es una opinión consultiva que de alguna forma, a través de la interpretación evolutiva de la Convención Americana, nos propone un nuevo derecho, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos que alinea el sistema interamericano con algunas de las corrientes más transformadoras del constitucionalismo latinoamericano y también de la práctica jurisdiccional de algunos de nuestros países, y la afirmación de que ciertas obligaciones ambientales, como la prohibición de causar daños significativos al sistema climático, alcanzan la categoría de normas del jus cogens, es decir, se trata de normas imperativas para toda la comunidad internacional, para mencionar tres de los elementos que de alguna forma no solo redefinen el marco normativo desde el cual se deberán abordar las políticas públicas, los litigios y la cooperación regional en la región, sino que además abrirán frentes de debate y de lucha en relación a esta opinión consultiva. Yo estoy escuchando muchas personas, o he leído también en redes sociales, los algoritmos capaz que me muestran solo lo que los algoritmos me quieren mostrar, pero he leído mucho, un pensamiento muy entusiasta eh, en relación a la opinión consultiva que yo comparto, pero también creo que es importante tener en cuenta que va a ser necesario llamémosle, un debate sobre estas cuestiones en términos prácticos, en el litigio, quienes hagan litigio, en la academia, quienes hagan academia, porque se trata de una opinión consultiva que apunta a transformaciones muy importantes que tienen relación con aspectos legislativos, aspectos de la cultura judicial de nuestros países, aspectos que afectan intereses muy poderosos, como ha dicho hace un momento Zaffaroni. Entonces sería muy inocente pensar de que todo el mundo va a estar muy entusiasta con esta opinión consultiva. Va a ser una opinión consultiva que va a dar lugar, va a tener como consecuencia también importantes debates en torno a sus contenidos principales, sobre todo teniendo en cuenta que es una norma que implica transformaciones paradigmáticas relevantes en cuestiones que durante siglos se han considerado de una forma tradicional
en nuestras escuelas de formación de abogados y abogadas, en nuestra institucionalidad pública. Y ese aspecto creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de trabajar en el futuro con esta opinión consultiva. El último aspecto que quiero destacar, voy a eliminar uno por razones de tiempo, tiene relación con la dimensión de justicia y equidad que tiene esta opinión consultiva. Es una opinión consultiva que tiene un énfasis claro en justicia climática, tiene un énfasis claro en equidad intergeneracional. Va a ser muy interesante en ese sentido escuchar a Francisco y su percepción, como él, como un joven adolescente, militante y defensor de derechos humanos y de la naturaleza, ve esta opinión consultiva. Desde mi perspectiva, es una opinión consultiva muy útil de esta idea de incorporar dimensión de justicia y de equidad, porque no es una opinión consultiva en la que la Corte se limita a reconocer derechos, sino que establece principios rectores, la equidad intergeneracional, la forma en que desarrolla el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, la visión de los derechos humanos, reconociendo el derecho a la naturaleza como una visión que trasciende el antropocentrismo estricto. En definitiva, hay muchas herramientas muy útiles en términos de justicia ambiental, pero también de justicia social. Creo que esto es una cuestión clave a la hora de pensar este tipo de opiniones consultivas desde una región como la nuestra y que se insertan en un debate donde en muchos casos encontramos el desarrollo de posiciones que indefectiblemente están situadas desde el norte global en la reflexión sobre las cuestiones climáticas y ambientales. Ujú. Y esta opinión consultiva yo creo que avanza en ese sentido, incorpora una voz fuerte a un debate desde una perspectiva que no comparte esa idea eurocentrista o de alguna manera esa, esa forma de colonialidad que se desarrolla en muchos de los debates que estamos transitando en múltiples ámbitos multilaterales. No me quiero Bueno, extender mucho más. eh, Quiero agradecer gracias. la oportunidad por participar de esta actividad. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Julio. Julio, desde Ecuador, tu percepción sobre la opinión consultiva, como abogado litigante. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme y por organizar este espacio para compartir nuestras primeras impresiones sobre la opinión consultiva. Yo usaré solamente 5 minutos para compartir brevemente mi opinión sobre por qué la opinión consultiva de la Corte Interamericana que salió recién ayer marcó un cambio, podría decirlo radical, pero va a depender mucho de lo que hagamos en cuanto al litigio climático puntualmente para América Latina. Debo decir, al revisarla ayer estaba muy contento. Era un día feliz de ayer al darme cuenta que no estamos hablando solo de un instrumento legal, sino que se trata de, o sea, yo lo veo como una hoja de ruta que nos marca el camino para ir transformando cómo entendemos la justicia ambiental, cómo vemos la justicia climática más que nada. Entonces, voy a resaltar 4 o 5 aspectos, a ver si me da el tiempo en los 5 minutos. Bueno, lo primero que noto es este tema de los derechos naturales. La Corte reconoce algo que en países como Ecuador ya venimos defendiendo desde hace tiempo, y es que la naturaleza es sujeto de derechos. Se trata de los principios de un sistema en el que ya no es necesario probar que una persona ha sido afectada por un daño ambiental, porque lo que importa es proteger el equilibrio del ecosistema. Un río, un bosque, los páramos, tienen un valor intrínseco. Y si esos ecosistemas están en riesgo, si el equilibrio puede alterarse, sería suficiente causa para emprender acciones legales. Entonces, esto abre la puerta para presentar demandas a nombres de ecosistemas, como ya se ha hecho en Ecuador y tenemos buena experiencia en eso, y fortalece la idea de que proteger el ambiente no es una opción, sino una obligación legal, en nuestro caso constitucional. Y esto reafirma también un enfoque sistémico y no antropocéntrico.
Es decir, para mí es un llamado a armonizar nuestras constituciones, las leyes, las decisiones judiciales con los principios pro persona y pro natura. Otro punto clave, el segundo, sería la legitimación activa. En los párrafos del 546 en adelante, la Corte establece claramente que no se requiere un interés individual para actuar, lo cual es revolucionario. Dice, esto abre el camino a reclamos colectivos, públicos o incluso extraterritoriales, lo cual es crucial frente a la expansión de las actividades de las empresas transnacionales extractivas en nuestra región. En el tema de las pruebas, del tercer punto, también tenemos que uno de los obstáculos en la litigación climática, y nos ha pasado mucho, es probar científicamente esta causalidad que nos exige el derecho de que un daño específico fue causado por las actividades de un actor en particular. La Corte ahora nos da nuevas herramientas porque relaja el estándar probatorio y reconoce que el vínculo causal puede presumirse en estos casos. O sea, en otras palabras, si hay un riesgo significativo y omisión estatal, podemos actuar. O sea, ya no estamos atrapados esperando una certeza absoluta que normalmente es imposible de lograr de una manera científica. Cuarto lugar, destaco que la Corte establece que el daño climático es una obligación erga omnes y de jus cogens. ¿Qué significa esto? Pues que ningún tratado, ni siquiera los de protección de inversiones, pueden justificar un daño ambiental grave. Y esto se vincula directamente al quinto punto que voy a apurarlo un poco, y se trata de la relación entre la inversión extranjera y el clima, las grandes corporaciones, porque la Corte señala que los sistemas de arbitraje de inversiones, como el CIADI, no pueden bloquear políticas climáticas legítimas. La opinión es clarísima sobre la necesidad de revisar los tratados bilaterales de inversión y defender al Estado, a los ciudadanos, frente a reclamos millonarios por proteger el ambiente. También tenemos mucha experiencia en Latinoamérica en esto. En mi opinión, esta opinión consultiva bien podría convertirse en una especie de constitución ambiental latina. O sea, no es solo un texto legal, como decía al inicio, sino una herramienta de resistencia. Yo creo que es hora de llevarla a los tribunales, a las comunidades, a los gobiernos, porque como la Corte Interamericana establece claramente, la justicia climática no puede esperar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo digo, primero usamos esta opinión para fortalecer demandas ya existentes y usamos los derechos de la naturaleza como punta de lanza para casos emblemáticos. Segundo, propondría que llevemos este estándar a todos los tribunales nacionales. Invoquémoslo en amicus curiae, especialmente en cortes constitucionales, donde estamos debatiendo temas claves como la causalidad de daños climáticos. Tercero, creo que debemos iniciar litigios estructurales exigiendo políticas públicas reales, como planes de descarbonización, justicia intergeneracional, apagar los mecheros. Exigir que los estados reformen los tratados de inversión es otro de los temas que tenemos que poner en la agenda. Así que llevémoslo a los tribunales, llevémoslo al Congreso y si es necesario, llevémoslo a la calle, porque es nuestro derecho. O sea, esto no es solo litigio, para mí se trata de cambiar las reglas del juego. La Corte nos ha dado una herramienta, nos ha dado un fundamento legal y ahora tenemos que utilizarlo en esta batalla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias por el trabajo de tantos años, ¿no? Defendiendo el planeta. Muchísimas gracias. Juan, doctor Piccolotti, tus apreciaciones. Vos has trabajado mucho en el tema de acceso a la justicia y tu alegato ante la Corte durante la opinión consultiva ha sido específicamente sobre ese tema. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Romina, buenos días a todos. Agradezco primero la invitación del Graham Research Institute, de IGST, del Center for Human Rights and Environment para participar en este importante panel. La verdad que es un orgullo poder compartir el panel con estos importantes profesionales que nos acompañan y que la verdad que ya han resumido prácticamente gran parte de lo que es esta opinión consultiva. Creo que es un momento bisagra en lo particular para quienes llevamos años trabajando en este reconocimiento del daño climático como una cuestión de derechos humanos. Esta opinión consultiva, a mi entender, es un antes y un después en el litigio climático en América Latina y el Caribe y, por qué no, en el mundo. En particular, y como bien comentaba Romina, digamos, como mi expertise es el litigio climático, el acceso a la justicia y la clínica jurídica,
Voy a ratificar un poco lo que dijeron los anteriores colegas y profesionales en algunos puntos claves y algunos voy a poder complementar. Primero, referirnos nuevamente a que esto es un hecho histórico, ¿no? Creo que nace el derecho climático interamericano y es un gran aporte para el derecho climático mundial. Esta Corte se apoyó en la ciencia y reconoce y declara en forma enfática e indubitable que nuestro planeta enfrenta una emergencia climática sin precedentes, ocasionada por el hombre y sus industrias. Reconoce por primera vez, como lo dijo nuestro profesor Zaffaroni, el derecho humano autónomo a un clima sano. Y esta es una herramienta que tenemos que utilizar. La idea de tener un sistema climático estable, una vida digna y que los derechos fundamentales son inviables si no tenemos un clima sano. Por otro lado, tengo que volver a reiterar lo que dijeron los anteriores profesionales, la naturaleza como sujeto de derecho. Creo que es uno de los avances más disruptivos de esta opinión consultiva. Vamos a ver atacar a esta opinión seguramente porque el reconocimiento de la naturaleza, sus ecosistemas, especies y componentes poseen derechos propios y no debe ser protegido únicamente por su valor instrumental para los seres humanos. Este enfoque ecocentrista tiene como sujeto de derecho, sin duda, a nuestro querido planeta. Sin embargo, es importante aclarar que si bien este avance es innovador y progresista en el plano jurídico ambiental, puede generar observaciones y resistencias dentro del sistema interamericano, especialmente aquellos estados que mantienen una tradición estrictamente antropocéntrica o demasiado formalista. Allí estaremos para defender a esta opinión consultiva. Como tercer punto, y esta ya es mi especialidad, hablemos de algunas herramientas claves vinculadas al acceso a la justicia. Y aquí la Corte fortalece el acceso a la justicia climática mediante estándares innovadores. Primero, una legitimación activa amplia, un acceso ya sin fronteras. Estamos hablando de que la Corte establece, debido a la naturaleza transfronteriza del daño climático, y así lo expresa, que los estados deben permitir que personas o colectivos puedan accionar judicialmente, incluso cuando el origen del daño no reside en sus territorios, pero sí los perjudica. Innovador, porque ya hemos visto que algunos tribunales no estaban reconociendo este tipo de casos. Esto representa un quiebre del principio tradicional de la territorialidad y, por supuesto, reconocer que las emisiones contaminantes y sus efectos no respetan, límites nacionales. Un punto muy importante es el de la inversión de la carga de la prueba. Aquí ya estamos hablando de la equidad procesal ante la desigualdad estructural. La Corte reconoce que, sobre todo en casos climáticos, la prueba suele estar en manos del Estado o de las grandes corporaciones y empresas, y por qué no, también de las instituciones financieras internacionales, mientras que las víctimas suelen carecer de recursos técnicos o acceso a la información científica. Entonces, esta opinión consultiva propone que los jueces adopten una interpretación flexible de las reglas probatorias y que puedan aplicar la inversión de la carga de la prueba en favor de las víctimas. Esto es un hecho histórico para quienes litigamos y exigirá justamente que los responsables que tengan la prueba prueben en este caso que no causaron el daño, y allí estará la inversión de la carga probatoria. Por otro lado, y otra herramienta que tenemos es la reparación integral hacia una justicia restaurativa intergeneracional. La Corte amplía el concepto de reparación y ya no se limita a indemnizar económicamente a las víctimas individuales, sino que en este contexto de crisis climática exige que la reparación debe ser integral, transformadora e intergeneracional. Creo que nos queda mucho por debatir y analizar en base al principio de equidad y este principio de intergeneracional. Por otro lado,
ya hablaron y se refirieron del control de convencionalidad climático, la exigibilidad judicial en todos los niveles. La Corte reitera que todos los jueces y autoridades nacionales están obligados a aplicar estos estándares interamericanos, incluso cuando no hayan sido directamente receptados por el derecho interno. No me puedo dejar de expresar que hace énfasis en la protección de las personas defensoras del clima, un deber reforzado del Estado. Y en este caso la Corte expresa que acá hay un deber especial de protección. Y no olvidemos que en lugares como en Argentina ya estamos hablando de que hay una especial relevancia en una persecución a los defensores y defensoras del ambiente en Argentina y de toda América Latina. También, y ya terminando, hablamos de las obligaciones reforzadas de los estados y la responsabilidad climática de las empresas. Acá hay un tema muy interesante, ya que la Corte establece que en esta emergencia climática los estados están obligados a actuar con debida diligencia reforzada, lo que implica una actuación más estricta, urgente, coherente y proactiva. Y yo le agregaría, ¿por qué no?, el principio de responsabilidad objetiva. Es muy importante poderlo aplicar a través de este concepto que tomó la Corte. Finalmente, y no tenemos que olvidarnos que esta resolución incorpora a las empresas. Los estados no pueden ser neutrales frente al accionar del sector privado, ya que las empresas tienen un rol estructural en la generación de las emisiones y en las dinámicas que profundizan esta crisis climática. Para cerrar, y porque el tiempo es tirano, entiendo realmente que estamos frente a un punto de inflexión histórico en el derecho interamericano, que reconoce el cambio climático como una amenaza real y urgente para los derechos humanos. Establece estándares jurídicos innovadores y exigibles y proyecta una nueva arquitectura normativa centrada en la equidad intergeneracional, la protección específica del planeta y la corresponsabilidad del Estado y las empresas. Es un llamado urgente a la conciencia y a la acción. Hoy tenemos una herramienta poderosa, pero sobre todo tenemos una responsabilidad histórica, la de garantizar que las generaciones futuras nazcan en un mundo habitable, justo y digno. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Piccolotti. Gustavo, un gusto tenerte aquí desde México. Bueno, con tu larga experiencia, tanto de manera individual, pero también desde SEMDA, ¿no? En todo lo que es litigio ambiental en México y también regional, ¿no? Ustedes han sido un pionero en litigio regional. Gustavo, te escuchamos. Gracias, Romina. Buenos días, buenas tardes para todas, para todos. Primero que nada, gracias, Romina, por la invitación para poder dar unas primeras reacciones a esto, que obviamente necesitamos verlo con más tiempo y con más profundidad y tendremos muchas reacciones más posteriormente. Voy a hacer mis reflexiones en inglés, así me lo pidieron inicialmente, así es que, si me permiten, voy a proceder de esa manera. The first thing that I would like to say is that at the Mexican Environmental Law Center, we welcome very much these advances in the protection standards contained in this consultative opinion of the Inter-American Court of Human Rights. And there are many reasons why I say this. The first is that, as some of the previous speakers have already said, there's a unanimity, no, based on the best available science, that the current situation constitutes a climate emergency. In this respect, I would say that different legal instruments have been adopted at the national and international level to fight the climate crisis, but unfortunately, they have not been effective as expected. I suggest that we continue with the climate litigation as a response to the climate emergency in order to assure that governments, corporations, and financial institutions are going to comply with their obligations and assure at the same time climate justice. Second,
The right to a healthy climate is recognized as a component of the human right to a healthy environment. So I would say that now the challenge is how this right is going to be fully guaranteed in benefit of our health, life, and quality of life. Third, I would like to say the rights of nature and its components are fully confirmed. And now I would say that there's a great opportunity to incorporate these rights in the state's constitutions, national environmental laws, and also environmental policies. Another important matter is the imperative prohibition of anthropogenic behaviors that can irreversibly affect the interdependence and vital balance of the common ecosystem that makes life possible for species is established as a norm of universal compliance. As already said, the jus cogens. Also, states are called upon to adopt measures to counteract climate misinformation in order to guarantee access to information and protect rights threatened in the context of the climate emergency. Another important issue is that it is noted that the climate damage is by its nature transboundary, and therefore guaranteeing access to justice implies, among other things, the active legitimization of persons and entities that do not live in the territory of a particular state. Also to mention, in addition, the importance of guaranteeing the access to suitable means of evidence is highlighted, in particular satellite evidence, given its probative relevance in the context of the climate emergency. Also, it is noted that environmental rights defenders, as Piccolotti just mentions, are at a very high risk of having their rights violated because of their activities in the context of the climate emergency. Bearing this in mind, I would say that Article 9 of the Escazú Agreement must be fully complied by member states of this Escazú Agreement. Finally, to be closing, I would say that a reinforced duty of due diligence is recognized both for states and companies with regard to climate mitigation and adaptation obligation. Also, it is confirmed that climate change particularly affects children and adolescents, indigenous and tribal people, and Afro-descendant and peasant communities. In addition, it can have disproportionate effects on women, persons with disabilities, and older persons, among others. It is noted that projects or activities that involve the risk of generating significant greenhouse gas emissions must be subject to a climate impact assessment. And I will close by saying that the court recognizes that fossil fuels have been an important driver for the climate emergency. Therefore, there is an obligation for the states to closely monitor the productive change of this industry, attending the principle of reinforced due diligence. So I would like to leave it here, Romina, and thank you very much again for the invitation. Gracias, Gustavo. Bueno, ahora quisiera darle la palabra a Francisco, ¿no? A quien admiro mucho en su trabajo. Realmente él causa una revolución de los niños ahí en Colombia. Y bueno, Francisco, gracias por tu tiempo hoy. Te doy la palabra. Muchas gracias, Romina. Ya no sé cómo hacerlo porque todos hemos hablado en español. Luego habíamos dicho de hacerlo en inglés. Yo lo voy a hacer en español y ya está. Así lo hacemos latinoamericano, porque finalmente en las Américas lo que más hablamos es español, justamente, ¿no? Así que muchas gracias. Muy contento de acompañarlos y de estar ahí con ustedes, de verdad, y muy emocionado por esta opinión consultiva que, de nuevo, como ya se ha dicho, está marcada por pues, ese carácter histórico y que la ha formado, ¿no? Con este reconocimiento del derecho a un clima
sano, que ya fue dicho, con ese reconocimiento también de la naturaleza como sujetos de derechos, que ha sido algo que ya previamente en nuestros países se ha, digamos, reconocido en algunas sentencias históricas. En Colombia, por ejemplo, varias cortes han reconocido incluso animales, por ejemplo, como el oso chucho, a ríos como el río Atrato, como justamente sujetos de derecho. Yo creo que eso es un gran avance en reconocer a la naturaleza, no únicamente cuando está relacionada con nosotros, sino como un ente, como dice la Corte, interdependiente, ¿no? Un conjunto de ecosistemas y de vida interdependiente, ¿no? Y que es poseedor de derechos, ¿no? También se ha hecho bastante énfasis en ese principio de equidad intergeneracional, que creo que es bastante importante, reconociendo que son las futuras generaciones las que vivirán las peores consecuencias de la crisis climática actual, de esa emergencia climática, pero además reconociendo incluso a las futuras generaciones como también sujetos de derechos. Y yo creo que eso es un gran avance en el reconocimiento de los niños como actores con una voz legítima, como agentes en sus territorios y como defensores de derechos humanos, ¿no? Incluso yo creo que eso también nos abre la posibilidad para ir cada vez más allá y el reconocimiento de los niños como sujetos políticos que tienen derecho a participar en los asuntos que los involucran, y eso involucra la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, involucra su derecho a ser escuchados por los gobiernos y a la participación. Y ahí que lo retomó Juan, el tema de los defensores, yo creo que nuestra región recibe bastante, con bastante alegría y entusiasmo esta opinión consultiva, especialmente porque es una región muy compleja, ¿sí? Es una región, por una parte, muy vulnerable, muy biodiversa, ¿no? Desde Alaska hasta la Patagonia tenemos una biodiversidad inmensa, somos de las regiones más biodiversas del mundo y eso atrae muchos intereses de explotar nuestra biodiversidad y como respuesta a ese colonialismo del cual hablaba el ex juez de la Corte Zaffaroni, muchos defensores, muchos ciudadanos desde sus territorios alzan sus voces y se organizan pacíficamente para básicamente frenar esa ola de explotación del territorio y de las personas. Y como respuesta nuevamente a esa defensa organizada del territorio, de la vida y de los derechos, pues los defensores se ven amenazados, perseguidos, hostigados, y es una gran cosa, es un gran avance, una gran victoria que la Corte insista en ese deber especial y reforzado de los estados de proteger a los defensores de derechos humanos, sobre todo porque hablamos de que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones, o es la región, podríamos decir, según muchísimas fuentes, Global Witness, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, pues más peligrosas para el ejercicio de defender, para el ejercicio del derecho a defender otros derechos, básicamente. Asimismo, yo creo que es un gran avance no solamente dentro de nuestra propia región, pero también un ejemplo para el mundo y para otras opiniones consultivas que se están llevando a cabo y que se están evaluando. Esa relación y esa, digamos, digamos, avance en el derecho internacional de derechos humanos y esa relación que cada vez se establece más entre los derechos humanos y la crisis climática, la crisis climática y la emergencia climática como una crisis de derechos humanos, ya que regularmente en el proceso de toma de decisiones sobre clima, estos dos asuntos se tratan como si fueran completamente diferentes, ¿no? Ese es el caso de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que está completamente desconectada de ese régimen de los tratados de derechos humanos. O sea, se tratan decisiones sobre el clima, pero no desde una perspectiva basada en derechos. Y yo creo que eso es lo que también se le debe exigir a los estados, de implementar planes de adaptación, de implementar ahora que se viene la renovación de las contribuciones nacionales determinadas, que son básicamente donde se ve reflejada esa mayor ambición de los países, con un enfoque basado en derechos y en derechos de los niños también, ¿no? Creo que también ahí hay un reconocimiento
doble del rol de las nuevas generaciones, de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Se reconocen esas vulnerabilidades únicas de los niños y esas amenazas que el actual colapso climático representa para los servicios sociales críticos de la infancia, es decir, para la salud, para la educación, para el agua, para la seguridad alimentaria, pero también reconoce de nuevo a los niños como agentes, es decir, no únicamente como principales vulnerables y víctimas de la crisis, pero también como agentes. Así que yo simplemente quiero concluir, digamos, esta intervención con un llamado a la ecoesperanza, ¿no? Que también lo menciona la Corte. Las niñas están sufriendo afectaciones en su salud, en su bienestar físico, emocional, y sienten ecoansiedad, así que un mensaje a la ecoesperanza justamente, a seguir adelante, a seguir luchando, a traer esta opinión consultiva a nuestros territorios, ahí como lo dijo Julio, y a no parar en esta lucha que ya es imparable. Así que muchas gracias, Romina. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sin duda yo creo que esta opinión consultiva es como un bálsamo de coesperanza, ¿no? Porque la Corte ha sido muy valiente, ha escuchado testimonios de las comunidades, ha ido al territorio a celebrar estas audiencias y ha tomado este proceso con una enorme seriedad y conciencia planetaria. Y entonces esta opinión consultiva tiene un valor jurídico, tiene un valor político, tiene un valor didáctico. Bueno, yo la verdad que también estoy muy emocionada, Francisco, comparto tu emoción. Sé que nos queda un arduo camino por delante, como decía el doctor Zaffaroni, entre el ser y el deber ser. Pero bueno, somos muchos, estamos juntos, así que no me cabe duda que vamos a recorrer ese camino desde lo pacífico y no con la necesidad de enfrentar un caos. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos porque han sido muy fáciles de moderar todos al momento del tiempo establecido. Le agradezco el respeto a cada uno. No sé si hay alguna pregunta, quisiéramos quizás una pregunta desde el chat, tomar, Maxim. Thank you, Romina. I also have just to echo the hope that Francisco brought to us. That was really very inspiring. Thank you across the board to all the speakers. Muchas gracias. Estaba muy increíble escuchar a todos. And unfortunately, we have only 2 minutes left to the end. We could clearly go on for long. I think really the aim today was to bring the voices of colleagues from across the region. So I think we, of course, could have more representation, but considering what we have, I think we've covered from different countries, different perspectives, different ages, different angles, many of the crucial points that were brought in this advisory opinion. I don't want to go beyond the time. I have tried to answer some of the questions already live, and there are more questions that we can follow up. And really, I think that the big excitement that we are all feeling that resonated across the many panelists about how there is a before and after this advisory opinion in the region will really depend on how this is brought into other litigation, and as many questions also raised, brought to the international negotiations, to the member states, and COP30 in Brazil will luckily be very close to the Inter-American Court, to the countries that were part of this advisory opinion. So I think that there is a happy coincidence there that will hopefully mean we can communicate and get this opinion to have more presence and more teeth. So it's already the hour. I'm really sorry to stop. I wanted to say thank you to Maxime,
for being behind the scenes, organizing all of this, to Romina, to all the speakers in the panel, to everyone who have joined us online and who will listen to this podcast after. And as I said, we will luckily have opportunities to go into more depth. I think this advisory opinion is an invitation to go into more depth in many of the issues that were raised today. So thank you all very much. Thank you, and I hope you have a wonderful weekend ahead, and I'm looking forward to continuing this conversation in other fora and in our next webinars. Thank you very much, everyone.